tenemos cultitos protestantes. Hay esos movimientos por protestantizados de las diócesis Zárate Campana. ¿Qué pasa? A ver. Hombres reciban gloria, recibe gloria. Bien protestante, recibe gloria. Esto es lo que tolera la iglesia hoy de Zárate Campana, pero te echan a un sacerdote que lucha por la vida. Bueno, yo creo que están usando esta situación como un pretexto. Simple y sencillamente es un pretexto. Más allá de todo el trasfondo político para dañar su imagen, para dañar su reputación. Nos cuesta creerlo, la verdad es que es un sacerdote muy dedicado a todo el asunto de la doctrina, predica como debe de ser, les dice sus verdades, cuando tiene que hacerlo, lo dice de frente. Bueno, ahí lo tienen, mira, que vuelva a la Inquisición, dice acá Olivera Rabasi, que vuelva a la Inquisición, acá un rosario con balas. Entonces es una persona bastante turbia. Ustedes vieron el video en donde incluso se burlan de uno de los comunistas, ¿no? De los comunistas que justamente fue el que denunció algunas de las torturas de su padre, y él se burla directamente. Ok, equipo, ya saben, vamos a estar tratando sobre el queridísimo sacerdote, reverendísimo, doctor infalible, inefabilis doctor. En este caso, que será Olivera Rabasi, tratando justamente de un tema que tiene que ver con este libro que escribió, que lamentablemente este libro solo sirve como papel para el sanitario, tengo que decirlo. O sea, no tiene mucha calidad de documentación. Yo creo que Rabasi podría hacer un mejor trabajo de investigación, pero este libro no sirve. Este libro es basura. Y obviamente por eso casi ha pasado desapercibido dentro del mundo académico, salvo algunos trogloditas que lo citan. ¿Y por qué? Porque tiene un problema con las fuentes. Y técnicamente esa es la problemática. Ahora, la pregunta sería si Rabasi haría una segunda edición y corregiría sus problemas, o si él aceptaría que los errores que contiene su libro en todos los sentidos deben ser eliminados con el fin directamente que por lo menos uno pueda respetar la validez de un tipo que corrige sus errores, que técnicamente es parte de la clave de la humildad. Pues bien, para poder tratar esa temática, hoy vamos a tener a un gran amigo, que por cierto ha sido una persona muy cercana, que ha estado siguiendo el problema que Rabasi ha mostrado en sus fuentes, que le hizo una observación en X, en lo que antes era Twitter, y que el mismo Rabasi después le terminó respondiendo diciendo que iba a corregir los errores de ese libro y después lo terminó bloqueando. Técnicamente, nuestro queridísimo amigo, el mensajero cristiano Emanuel Díaz, uno de los mejores documentalistas, por cierto, que hay en nuestro campo de trabajo. Así que, ¿cómo estás, Emanuel? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andan, Néstor? Bendiciones. Bueno, saludo a todos los hermanos también que están ahí, a varios que estoy viendo, a Diana, al Guerrero Apologista, a Irlene, y a todos los hermanos, saludos, bendiciones. Y sí, viste, Twitter tiene su dinámica, es muy especial, no es lo mismo que YouTube, tiene su forma, tiene en Twitter hay que resumir, viste, no funciona ahí escribir un artículo de 1000 palabras, aunque los boomers ahí escriben testamento y no entienden que Twitter no es así, no entienden que Twitter no funciona así. Y bueno, ahí los boomers pierden, ¿viste? Pero sí tiene su propia dinámica. Lo único que los boomers tienen es dinero para poder pagar, para poder escribir sandeces. Continúa. Está buena esa. Exacto, paga para tener la tilde azul, que le permite escribir ahí artículos de 1000 palabras, 2000 palabras, a veces son larguísimos. Y déjame comentar algo que vos estuviste comentando, la cantidad de católicos ayer rebelándose contra su magisterio, no dando lugar al obsequio religioso que tienen que darle la voluntad del entendimiento de corazón y de espíritu. O sea, no es que solamente tienen de la boca para afuera, sino que tienen que obedecer de espíritu y de corazón a lo que ayer sacó el dicasterio para la doctrina de la fe, y entre ellos me llamó la atención Teóforos, ¿no? Teóforos. Teóforos, cuéntame, ¿qué dice Teóforos? Dale. Teóforos en mayúscula lo puso, María es corredentora, ¿no? Así como Lutero cuando quemó la bula papal, así estaba Teóforos, y hizo un ejercicio ahí de interpretar las escrituras, algo que no puede hacer, o sea, que no puede hacer auténticamente, porque el catolicismo enseña que solamente el magisterio puede interpretarse a sí mismo y las escrituras de manera auténtica, no lo puede hacer un laico, por más que Teóforos ponga 1000 citas bíblicas, no tiene permitido contradecir el magisterio en público y además interpretar de manera
privada en contra del magisterio, con las escrituras. Entonces ahí tiene un gran problema, pero como te decía, X tiene sus formas, tiene sus peculiaridades que no tiene YouTube. Ahí muchos de los que por ahí en YouTube no te responden, en X te responden. Bueno, uno es Hugo Delgado, te comentaba antes, detrás de escena, que Hugo Delgado ahí es bastante activo, responde, te quiere debatir ahí, bueno, no sé si querrá debatir en vivo, pero bueno, ahí debate, por lo menos. A mí todo el tiempo me responde. Desde ahí es activo Hugo. Y en este caso también, ¿no? Rabasi, que, bueno, vos, Néstor, hiciste un excelente trabajo, recuerdo, sobre el tema del suicidio de Lutero. Sí. Claro, también, bueno, Edgar también hizo un excelente trabajo con el libro de Rabasi, refutándolo. Charles Fuentes también, si no me equivoco. Charles Fuentes. Y varios hermanos hicieron muy buen trabajo. Charles Fuentes fue el primero que yo recuerdo que trabajó el desmentir a Rabasi con el tema del suicidio de Lutero. Claro, y bueno, haciendo este pequeño ejercicio de rastrear algunas citas, uno se da cuenta del trabajo que lleva, el tiempo que lleva refutar estas citas y ver si son verdaderas. Bueno, en este caso eran falsas, ¿no? La que puso ahí en Twitter. Pero bueno, Rabasi es un eslabón más en la larga cadena de católicos papistas que vienen desde la época de la Reforma demonizando a Lutero, una práctica que además está enviciada, ¿no? Por esto que vos mencionabas, de citas que son falsas, citas que no existen, citas que llevan a otra fuente, que esa fuente lleva a otra fuente que termina en la nada. Sí. Y eso lleva tiempo rastrearlo. Entonces la propaganda de la mentira es muy activa en lo que es la demonización de Lutero, y más que nada porque este hombre, Rabasi, creo que si no me equivoco es el sacerdote más seguido de Hispanoamérica, del mundo hispano, ¿no? De la gente que habla en español. Parece que es el más seguido. Y además de que yo estaba leyendo el otro día el libro de Marcelo Gullo, un hispanista argentino, que ahora lo están citando muchos, incluso el mismo Armesilla, el español. Sí, vi una reacción que te hiciste. Sí, él mismo lo está citando, y acá está también en las redes, está, por lo menos a mí me sale mucho, ¿no? Marcelo Gullo, y vos sabés que también es lo mismo, el mismo Marcelo Gullo citando a Olivera Rabasi, o sea, el mismo Olivera Rabasi siendo una fuente, y vos sabés, Néstor, que cuando veo muchas de las citas de Rabasi, son citas que a su vez son fuentes secundarias, que después muchas de ellas a veces terminan en nada o son falsas directamente. Oye, lo que pasa es que los hispanistas no están bien de la cabeza. Los hispanistas no son muy inteligentes. Y debo decirlo, lamentablemente, es así, hay quien se puede ofender, pero los hispanistas son igual a los terraplanistas. Para mí son estúpidos. Excusen que me exprese así. ¿Pero por qué? Porque técnicamente lo que tratan de presentar es una suerte de alternativa a lo que ellos tildan de leyenda negra. Pero al hacer eso, crean una leyenda rosa. Y una leyenda rosa que trasciende incluso hasta la Edad Media, presentando la Edad Media como una época de esplendor y apogeo, etcétera, como la época a la que todos debemos volver. Por eso él vuelve a la Inquisición y ese tipo de cosas de estos hispanistas trasnochados. Técnicamente, si tú tienes a un hispanista citando a Rabasi, a mí no me sorprende, porque es un pelmazo citando otro pelmazo, simplemente. Claro, bueno, pero ahí tenés una cadena, vos ves la cadena que se hace una cadena interminable, porque lo tenés a Hermesilla, que es una creo que es ateo, hispanista, un ateo hispanista, que cita a Marcelo Gullo. Marcelo Gullo, también un hispanista, que cita a Rabasi y que cita también a Iturralde, que yo no sé si te conté, yo hice ahí un artículo completo de 22 páginas refutando el libro de Iturralde, que es otro hispanista que dice que la Inquisición es una tribunal de misericordia, en donde encontré todos los vicios propios de Rabasi y de todos los católicos papistas antiprotestantes. Son citas falsas, citas que no existen, citas que llevan a una fuente o a un libro, a otro libro papista, que a su vez el libro papista lleva a otra fuente de otro libro papista y que termina en la nada. Entonces, ese rastreo, la verdad que es cansado. A mí me di cuenta del trabajo que hacen algunos, hay una página que creo que es el mayor verificador de las redes sociales, que es Vigaralt, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ahí es el que hizo esa página. La verdad que se hizo un trabajo titánico en cuanto a rastrear las citas y también rastrear de dónde podrían haber sacado las citas falsas, que es otro trabajo también
bastante peso y bastante tiempo. Pero bueno, a mí me llevó mucho tiempo, el de Iturralde me llevó muchísimo tiempo encontrar las citas, a ver si existían o no. Pero bueno, en el de caso de Rabasi, con estas, porque hizo 2 citas, me llevó un día, me llevó bastante tiempo. En ese momento tenía el día libre y lo hice, pero la verdad O sea, lo hiciste, cansado. o sea, lo hiciste en un solo día, detectar todo disparate que decía Rabasi, las fuentes mal citadas y todo eso. Sí, Mira, me tardé porque no estaba ahí, no estaba en el verificador de Vigeral, que es una página muy buena, pero lo hice yo ahí artesanalmente, estuve buscando, y bueno, ahí ok, mira, encontré que era falso. antes de pasar a hablar del tema de las citas falsas de este señor Rabasi, me gustaría un poco explorar contigo, aunque lo voy a tratar ya más adelante, pero explorar contigo el tema este de la guerra que hay en X, en Twitter, como sea, sobre el tema este de la corredentora. O sea, hay una guerra literal de tíos que no se están sometiendo al obsequio religioso. Yo creo que ellos están utilizando mucho el concepto este de que no es dogma, pero ellos parece que no entienden lo que es el obsequio religioso. Yo recuerdo que tú preparaste una vez unas diapositivas muy interesantes que compartiste con el bloque sobre el tema este del obsequio religioso, que creo que es muy bueno, y según tengo entendido lo que tú me decías, un católico romano le corrigió a Hugo que no conocía el objeto religioso. Cuando digo Hugo, hablo de Hugo Sesgado. Y ahora, en esta ocasión, Hugo Sesgado asumió la idea de que el obsequio religioso es una realidad a la que él debe someterse, y entonces Hugo Sesgado está de acuerdo con que a María no se le llame corredentora. Así es como tú estás, ¿verdad? O sea, así es como está la vaina. Me llamó mucho la atención eso, te lo comentaba porque anteriormente, hace 2 semanas, ponele, estaba discutiendo con otro católico el alcance de lo que es la obediencia que le debe el laico a los documentos, de algunos documentos o algunas declaraciones de lo que son los líderes de la curia romana. Pero Sí, claro. al día de ayer, sin embargo, vi que en uno de mis Twitter él respondió algo y estuvo hablando con otro católico que también le corrigió, le dijo no, que el laico no puede disentir. Entonces, ahí él le dio la razón. Entonces, ahí creo que hay un cambio en él, porque vos sabés que está estas 2 posturas, estas 2 interpretaciones en el catolicismo acerca del obsequio religioso. Ni siquiera están de acuerdo en cuál es el alcance del obsequio religioso. Mira, yo te voy a decir algo. Sí, yo te voy a decir algo. Yo creo que Dios puso al Tucho ahí para mostrarles a esta gente, a un depravado como el Tucho, para mostrarles a estas personas que ellos no están tan unidos como piensan. Primero fue el tema del fiducia, pro fiducia, antifiducia. Ahora el tema de corredentora. Literalmente tiene 2 grupos que se están jalando los pelos y se están entrando esas trompadas en X, que es el grupo de corredentora, pro corredentora, y los anti, que están diciendo no, esto hay que observar lo que dice el magisterio como tal. Ahí vi que Byron, el padre Byron, hizo un video haciendo una reacción. Debo decir que Byron intentó ser neutral. De hecho, hice un comunicado ahí escrito y él me respondió para atrás, es decir, me escribió por el WhatsApp y me dice, no, revisa, porque yo entiendo que él intentó ser neutral, pero parece que no se percata que en ocasiones él dice, es que están indicando lo mismo, y en un momento dice, es lo mismo decir corredentora que copartícipe, porque se resaltaba ya de la coparticipación, bla, bla, bla. Entonces no es lo mismo decir corredentora, pero no entiendo por qué es inapropiado. Usted trató de expresar de una forma pacífica, porque el tío no es un sujeto que se entra a las trompadas, pero sin duda alguna su mismo público lo malentiende, aunque no intente llamar a las armas, pero su público lo malentiende. Y hubo un comentario random que lo publiqué justamente en esa publicación, de un comentario de su canal, de un tío diciendo, aunque digan lo que digan, yo sigo diciendo que es corredentora. Pero caramba, que el magisterio te dijo a ti que tú tienes que entender que este es un término inapropiado, impropio. Independientemente de si está abierto a discusión o no, es un término que hasta ahora es inapropiado, y el Papa Francisco había indicado en su ocasión que era una tontería. Entonces vamos a ver, tienes a voces que son magisteriales, independientemente si son cátedra o no, tú le debes tu obsequio religioso a ellas, porque el obsequio religioso no se limita solo a lo que es cátedra. Por lo tanto, tú tienes que acatarlo, te guste o no, porque si no lo haces, eres un protestante. Exacto. No, Y es aunque tremendo eso de y aunque no fuese la intención de Byron, por lo menos su público
lo va a entender de otra manera, porque ya están divididos entre los que están a favor y los que están en contra. De hecho, publicaste, recuerdo, en X también, cuando se estaba presentando, hubo un debate, una discusión justamente en el mismo panel donde se estaba tratando el tema. O sea, hubo un debate, comenzaron a debatir, a tirarse y de todos gritos, en italiano, así, todos estos gritos, todas estas ofensas como tal, porque les tocaron a mamita. El problema es que les tocaron a mamita. Ni se dio tanto con el tema del fiducia. Entre ellos, así, no vi esas reacciones así tan agresivas. Sí las vi ya después en el ámbito de las redes más extensas, de algunos cardenales que escriben, pero ahí mismo se está promulgando esta presentación del documento, que comiencen a discutir, a debatir así, de una forma tan tajante y tan fuertemente agresiva. Entiendo yo que es porque les tocaron su ídolo y becerro de oro, que es mamita. Sí, por eso no hubo la transmisión oficial. Ahí le digo a los hermanos, alguno me puede decir si hoy publicaron el video de la conferencia de prensa que se suele publicar, en donde Tucho Fernández generalmente muestra este nuevo documento, que lo hizo con fiducia súplica, lo hizo con varios documentos, pero en este documento hasta ahora yo no he visto que hayan publicado el video. ¿Por qué? Porque realmente se agarraron a los gritos entre sacerdotes en el medio de la conferencia, y uno entiende ahora por qué no publicaron el video oficial. No lo publicaron porque estaban a los gritos discutiendo mientras presentaban el documento. Y vos fíjate, Néstor, que algunos lo toman como un ataque a un dogma que no se ha promulgado todavía. Algunos católicos piensan que es un dogma. Dice, es un ataque al dogma que siempre se ha creído. O sea, hay católicos que se están levantando en contra del magisterio. Si algún hermano quiere ver la división católica y no me cree, vayan a Twitter, que ahí, no sé por qué, Néstor, en Twitter, pero abundan los católicos, se reproducen por día, ¿viste? Por día se reproducen, hay 10 cuentas nuevas católicas y todos atacando 24/7 al protestantismo, a Lutero. A Lutero es el que más atacan. Y de hecho, mirá, si no es por el hermano Casanova es el único que conozco yo, no conozco a nadie más, que defiende la fe luterana, está defendiendo la fe luterana. Él generalmente hacía publicaciones evangelizando, pero ahora viendo el abundante número de atacantes a la fe, a la Biblia, a la sola escritura, al luteranismo, todo eso, Fernando Casanova está haciendo un trabajo de apologética, siendo, de hecho somos los únicos que hacemos trabajo de apologética en cuanto a defensa del luteranismo, más que nada, porque no hay, si alguno conoce a algún hermano luterano que está en Twitter, realmente yo no conozco ninguno, y directamente hay por cada cuenta protestante que hace apologética, hay 10 o 20 católicos que están 24/7 tirándole al protestantismo, entre ellos Rabasi, que es muy seguido. Rabasi tiene miles y miles y miles y miles de seguidores. Imagínate que todos, ninguno verifica las fuentes, nada, y eso justamente es lo que... son pocas. Sí. No, sí, y ninguno, todos repiten lo mismo que dice Iturralde, que dice Marcelo Bullo, que dice Rabasi, que son los tres hispanistas, ¿no? Que son buenos en retórica, en la pluma escribiendo son buenos, son convincentes, pero cuando no aguantan el debate. Claro, y además que cuando uno es bueno en el discurso, en el relato discursivo, pero no se basa ese relato discursivo en datos, se le cae fácil, se le cae así como por más que, o sea, vos podés tener muy buen relato, pero si no lo tenés basado en datos, bueno, después vas a pasar la vergüenza de tu vida. Bueno, por lo menos para mí sería una vergüenza que yo publique algo y que eso sea una mentira, porque todos nos podemos equivocar, yo también me puedo equivocar, pero si uno se equivoca, generalmente tiene que arrepentirse y cambiarlo, ¿no? No tratar de ocultarlo, ¿no? Por lo menos yo tengo esa mirada. No, claro. Y también me dice que Casanova ha hecho un video muy bueno sobre el tema del obsequio religioso. O sea, yo pensaba hacer un documental, así que es posible que tome un poco también de lo que menciona, lo que tú habías presentado y lo que menciona también Casanova en ese caso. Y a ver si lo podemos invitar para tratar ese tema. Está muy bueno tratar esa temática. Que vuelva a estar otra vez. Sí, porque no hay video de ese tema, no se trata. La mayoría no sabe, el católico no sabe qué es. La mayoría te va a decir que si no es escátedra, la mayoría de católicos te va a decir que si no es escátedra el documento, ellos lo pueden desobedecer y pueden diferir. Imagínate que... En otras palabras, para agregar esa partecita, que todos los que ustedes escuchen en los canales diciendo no es cátedra, es porque desconocen el obsequio religioso, ¿verdad?
Exacto, no conocen y de hecho no hablan porque yo les reto a los hermanos que están ahí en el chat, vayan y busquen en cualquier de los canales de Ferreira, del canal de Santiago, del canal de Hugo Ariza, cualquiera, y busquen obsequios religiosos. Ninguno va a hablar, ninguno habló de obsequio religioso. Yo puedo sospechar que, porque eso arruinaría su apologética en cuanto a temas complicados, ¿no? Porque siempre ellos apelan a que si no es escátera, uno puede, desobedecer o mínimamente no aceptar, ¿no? Pero en realidad no es así. El obsequio religioso es muy claro, y sí, Casanova hizo un excelente video explicándolo todavía mejor que yo, el tema del obsequio religioso, que es algo desconocido. No se habla casi nunca. Sí, porque sería un problemón para ellos, especialmente para los que hacen batalla cultural, porque el fiducia súplica es altamente progre, porque el laudato sí es altamente progre. Entonces estamos hablando de documentos magisteriales. No son escátedra y... pues tú crees que solamente vas a obedecer lo que es escátedra. Hay cosas que no son escátedra, que esta gente obedece a pie juntillas, como por ejemplo el término corredentora, que le genera tanto quilombo. Ese término no es nada definido dogmáticamente, y sin embargo ustedes están haciendo un quilombo con eso. Entonces no siempre lo que se define es cátedra, ustedes lo rechazan, lo aceptan, lo que pasa es que no les conviene, eso es verdad. Y peor aún, Néstor, el tema de los padrinos trans, en 2021 también. Sí. Imagínate, tener padrinos trans para los niños, para los bebés. Y a eso tiene que meter el obsequio religioso, a menos que usted, papista roñoso, diga, no, porque eso contradice la Biblia, lo cual me da el gusto de darle una sonrisa, extender la mano y decirle bienvenido a Sola Escritura. No, eso no es Sola Escritura. No, papá. Si la tesis contra la Sola Escritura es que tu magisterio roñoso es infalible. No, cuando es cátedra, mentira. En todo documento que presente, debes considerarlo obediencia total. Y esa obediencia total es un reconocimiento por fe, que es el obsequio religioso, de que lo que dice lo dirige el Espíritu Santo y es confiable y realmente es infalible. Así que a otro perro con ese hueso, que esa vieja confiable de escata, a ustedes se les reventó hace mucho tiempo y no se dieron cuenta. Sí, es así, es así. No, tienen que obedecer de espíritu y de voluntad, de mente y de corazón. Aunque no sea escate, así como aquí. No hay otra cosa. Ahora entremos con Ravasi. Mira, aquí destacó unos comentarios buenos. Veo que Nerea está... Nerea, me gusta cuando tú te metes ahí con ese interesante desarrollo de metralleta de argumentos muy buenos. Ella dice, según el tipo, según Ravasi, el latín lo hablaban todos en la Alemania de Lutero. No puede ser. Y luego está la cita, una tesis que defendía que Lutero no se suicidó, que él usa para defender que Lutero se suicidó. Ese es el ejemplo de los aspectos y de los temas que tú pudiste encontrar. No, déjame agregarte algo de lo que dijo ahí Nerea, que en Twitter justamente Ravasi andaba diciendo de que la misa latina es de hace 2000 años, o sea que Jesucristo daba a entender eso. Después un católico le dijo, no, ¿cómo va a decir eso, padre? Un católico, no se lo digo importante, ¿cómo va a decir eso si la misa es tridentina en siglo XVI? Y ahí él dijo, sí, no, sí, claro, se dio cuenta del error, dijo, sí, claro, lo que yo estoy diciendo es que la tradición de la iglesia la quiso arreglar un poco ahí, ¿no? Pero... qué feo cuando una persona mete la pata y no puede decir, la prefiero, me equivoqué, aquí me metí de boomer hasta el topete, metí las dos patas en el juguete y no me di cuenta. O sea, discúlpeme, no, es falso, es una burrada, es una idiotez lo que yo dije. No es así, es verdad. No, pero ¿cómo rayos tú vas a decir una cosa como esa? Y el tipo que quiera lavarse la cara, a mí me molesta demasiado, porque es falta de honestidad. Y luego tienes un grupo de mentecatos que le siguen y le aplauden todo lo que dice. Claro, él hablaba de la misa tradicional, ¿viste? Que siempre está ahí en una constante división y entre los que están en contra y los que están a favor, y él hablaba de que la misa, o sea, es la misa tridentina, pero bueno, la misa Vetus Ordo es una misa que estaba de 2000 años, imagínate, ¿no? 2000 años, Jesús en la última cena fue en latín y fue en el rito tridentino, imagínate. Qué anacronismo total. Este tipo está como loco. ¿Y qué pasó con la misa siria, el rito mozart? ¿Qué pasó con eso? Se olvidó, lo pasó, porque el tipo es un neófito. Miren,
A Rabasi la universidad le pasó por encima, él no pasó por la universidad. Y cada vez que escribe o dice algo, lo evidencia y lo demuestra. Es un ignorante, lamentablemente un ignorante que ha trabajado mucho en un canal que le tiene muchos seguidores. Y la gente, como no distingue bien, no razona bien, se cree todos los disparates que dice, a excepción de algunos que cuando lo corrigen, él aún así intenta tratar de presentarse como el sabiondo. Exacto, sí, así es eso. Okay, entonces, volviendo al tema, ¿cuáles son los problemas que tú encontraste? Yo aquí tienes una diapositiva directamente. ¿Qué fue lo que tú encontraste directamente con el documento de Rabasi y qué fue lo que Rabasi te respondió? Porque tengo entendido que después te terminó bloqueando. Exacto, sí, bueno, como decía, ¿no? X tiene su propia dinámica, tiene su propia forma. En X sí podés llegar a hablar con personas que por ahí en YouTube generalmente no te dan, o sea, no tienen interacción con uno, generalmente. Y bueno, el caso es de Rabasi, que tiene, el Twitter tiene un montón de seguidores, no recuerdo cuánto tiene. Ahí una mano puede decir cuánto tiene, pero tiene un montonazo de seguidores, tiene un montonazo. Creo que es el más seguido, pero bueno, el tema es que el mismo Rabasi es un eslabón de los tantos de años y de siglos de católicos papistas tratando de demonizar a Lutero. ¿Por qué quieren demonizar a Lutero? No se preguntarán acá los hermanos. Lo quieren demonizar para así poder traer este argumento de que como Lutero fue un demonio o fue utilizado por el demonio y fue alguien completamente tan inmoral que de ninguna manera la reforma podría haber sido nada de parte de Dios, ¿no? Sino que es más bien es como que vino de parte del demonio. Entonces, la demonización de Lutero justamente se refleja en la apologética romana, que repite estos mitos, lo ha repetido hasta el cansancio, y que muchas veces hay muchos, no solamente católicos, pero hermanos que no van a verificar las fuentes, porque obviamente no todos tenemos el tiempo para hacerlo, y también es a veces complicado, porque no todos tenemos los libros que ellos citan, y a veces los citan de tal manera que ustedes van a ver que para uno es como leer chino mandarín, ¿no? Cuando citan, a veces hacen las citas, porque citan de una manera que pareciera que quisieran confundir a uno. Pero bueno, en mi caso yo no iba a dejar que me confunda con una cita que yo ya sospechaba que era falsa. Entonces yo le escribí ante una publicación que hizo, le pedí amablemente la cita. Claro, se ve que él no está acostumbrado a ninguna interacción con nadie que le haya pedido la cita. Y esa cita que ustedes están viendo, si quiere pasar a la siguiente, que es justamente es la publicación que él hizo. Esta es la publicación. Contra la malicia y perversidad del papado, todo es lícito por el bien de las almas. Qué mal habría en decir una mentira bien gorda para conseguir algún provecho. Nótense que aquí hace un lapsus, es decir, no te cita, es una cita mutilada, y la cita está mutilada porque él está ocultando una información en estos 3 puntos suspensivos. Esto es una crítica a Vidal, que por cierto es el gordito Vidal. Ven, ¿por qué uno no puede ser tan buena onda con estos garroteros de pacotilla como Rabasi, que sin duda alguna ofenden a los demás y después se quejan que somos poco cristianos cuando los ofendemos? El gordito Vidal, además de hacer una falacia de falsa asociación, dice mentiras como Lutero, bla, bla, bla. Entonces, esto es la publicación. Pretende ser una cita de Lutero, pero está mutilada. Entonces, ¿qué fue lo que tú hiciste? Cuéntame. Bueno, cuando le pedí la cita, se ve que él estaba confiado porque, no sé, estaba ahí peleado con Vidal, ¿no? Con César Vidal. No me acuerdo cuál fue el tema, pero bueno, estaban peleando ahí y le pedí la cita, ¿no? Le pedí amablemente y bueno, se ve que venía ahí confiado, venía ahí mal entonado por los propios seguidores y canchereó, ¿no? Como decimos acá en Argentina, se hizo canchero y me puso, sí, cómo no, acá está, me puso en la cita, ¿no? Y mira, me seguí por el anterior. Ahí me pone, y ahí primero me doy cuenta de que usó la elipsis o ese lapsus que está ahí, para tratar de dar a entender de que todo estaba dentro de la misma cita, ¿viste? Vos necesitas saber que cuando uno cita algo, utiliza la elipsis o lapsus, no sé cómo se llama, y para resumir por ahí 2 partes que vos querés mostrar del texto, pero para dar a entender de que en el medio uno está pasando o se está pasando por, o sea, no está citando todo
todo, sino que las partes que uno quiere mostrar, ¿no? Para que se entienda la idea, ¿no? En este caso él puso ahí una elipsis pareciendo como si fuera todo una parte de una cita, pero al final eran 2 citas, o sea, dos citas diferentes que quiso hacer pasar por una, que eso es lo que él me responde ahí. Eso es lo que pasa, ya entiendo, o sea, esta es la respuesta que él te da a ti, la respuesta de cuando tú le pides la fuente, las citas, dónde se encuentran, porque es obvio que en la publicación original no estaba, entonces él te da la fuente. Al principio él da a The Bet, lo pone por acá, no sé, pero al final él te da las citas, te da las fuentes de ambas y entonces tú descubres que. Claro, bueno, me da las citas y yo voy a verificar la cita. Que si querés pasar a la siguiente, voy a verificar la primera, que es contra la malicia y la perversidad del papado, todo el diseñado por el bien de las almas. Porque son 2 citas, entonces esta es la primera. Sí. Claro, bueno, fui a buscar al libro, fíjate cómo es la cita que está en amarillo. Si cualquier mortal que lea esa cita, la mayoría en principio se va a negar a tratar de rastrearla, ¿no? Porque está, la verdad que hay que buscar esa cita, ¿no? Pero bueno, me tomé el trabajo de buscar la cita. Entonces buscar el libro. Vamos a ver. Son 2 citas. Aquí está 1 y 2. 1 acá contra la malicia y 2 qué mal habría. Son 2 citas. Estas son 2 fuentes. Tú te vas a ir a la primera fuente, que es esta página que aparece acá. Sí. Y esto es lo que comenta el señor Ravasi. Entonces, cuando tú vas a la página que él da, la página 461, ¿verdad? Él lo pone, si aquí está 461 de este documento. Vas a la página 461 y no aparece nada. Ok, explícame. Sí. Absolutamente nada. Y lo puse bien grande para que se den cuenta. Entonces, obviamente que yo después, cuando verifiqué que era falsa, lo publiqué, ¿no? Obviamente lo publiqué. Les voy a contar lo que me respondió. ¿Qué me respondió Ravasi después, no? Porque después me respondió cuando publiqué y mostré todo esto en un hilo y varias miles de personas lo vieron, ¿viste? Pero sí. En la primera de esta cita no hay nada, absolutamente nada. O sea, es una cita que no existe. O sea, tal como la cita es un error. Alguien te puede decir, pero eso es alemán. Ravasi sabe alemán y tú no sabes alemán. El boomer que diga una cosa como esa parece que ignora que hoy existen ya mecanismos para tú poder traducir documentos sin necesidad de saber el idioma original. Pero no sé qué tú opinarías ahí, dale. Y antes no, fíjate Néstor, que antes esto en un siglo atrás, uno tendría que, no sé, ir a la academia alemana, yo en mi caso acá a una academia alemana para que me traduzcan todo el libro o particularmente toda esta página ahí para ver si está la cita, ¿no? Hoy existen herramientas donde uno puede traducir, uno puede también, o sea, uno en las redes sociales tiene diferentes herramientas que uno puede utilizar, claro, que antes no se podía. Entonces ya el engaño hoy en día creo que es el peor momento para querer engañar a los propios católicos con estas citas falsas que vienen de hace tiempo. Mira, y esta es la razón de por qué uno dice que Ravasi es un boomer. Porque Ravasi pretende que como mucha gente no sabe alemán de los que le van a seguir, luego entonces él puede publicar un material con decir la página que le dé su regalada gana e inmediatamente decir, yo lo traduje, que si o qué, hágame caso, yo soy aquí el mandamás, el matatán, el mayimbe, y por lo tanto, como tal, lo que yo digo es verdad. Pero no se da cuenta el buen boomer que uno puede tomar la cita, la página que él da, y pasarla por un filtro, por traductor, y descubrir que simplemente es un soberano disparate lo que ha dicho, porque no existe tal cita fantasma. Claro, y yo le digo a la gente que está acá en el chat, que sean católicos, que obviamente por ahí me desprecian y me odian con todo el corazón, que vayan a la cita. De hecho, este libro está online de manera libre, es una obra obviamente antigua. Sí. Lo pueden ir a chequear ellos mismos y van a ver que no está. O sea, no es que yo quiero demonizar a Ravasi. Al revés, Ravasi, mintiendo, quiere demonizar a Lutero. Pero bueno, mira, si querés pasar a la siguiente que es la otra cita. La otra cita. Que mal habrían de decir una mentira bien gorda para conseguir un provecho. La cita es la Analecta Luterana, página 363 de Brief und Erklärung, Gotha 1833. Página 363. Estás bien en alemán, Néstor, estás bien en alemán vos,
Yo leí alemán hace mucho. Pero mira, la analecta luterana, claro, sí puedo hablar un poquito. No mucho, pero tal vez no como Rabasi, ¿verdad? Pero por lo menos sé buscar citas. Dale, fuiste a la analecta luterana y ¿qué pasó? A la página 363, te metiste ahí y ¿qué encontraste? Exacto, ¿qué hay? Nada, absolutamente nada. Nada. Pero además hay otra cosa tremenda con respecto a esto. Sí, pero no, es tremendo esto, Néstor, es tremendo, te digo por qué también, porque además de que vos la cita es bastante, o sea, la descontextualización que voy a mostrar ahora también, porque Sí. yo me tomé el trabajo, le cuento esto, me tomé el trabajo de buscar en este libro si existía alguna frase parecida o la misma frase en otra página, ¿no? Y bueno, Sí. uno se puede equivocar de página y por ahí está en el libro, pero está mal la página, ¿no? Puede suceder, a todos nos puede suceder que citando, digo, me confundí la página. Todos Bueno, podemos busqué. meter la pata, claro. Exacto, estuve buscando, me tomó bastante tiempo, esta es la que más me tomó tiempo, y lo que encontré es lo más parecido que encontré, ¿no? No está en la página que mencionó que es la 363, sino que encontré una frase parecida en la página 356. Ahí está. Que es parecida, y ahora lo voy a mencionar, pero ¿por qué es importante también entender que igual al él citar, citó mal la página, uno se da cuenta de que él no verificó la fuente en realidad? O sea, ¿tú crees que él citó de otra persona? Sí, eso es lo que creo. Para mí lo más probable, lo citó de algún otro libro, no verificó la fuente, y por eso, si hubiese verificado la fuente como lo hice yo, hubiese dicho no está en esta página como dice. Y la frase más parecida, que está en la página 356, en donde dice, que si querés está en la siguiente. Ok, esta es, ahí está. Sí, ahí está la página 356 que dice... O sea, originalmente, sí. Originalmente, la cita que él había dado de esa fuente, esa frase, él la puso en la página 363 de este editorial, Gota del 1883, porque tú sabes que a veces por editorial cambian las páginas y puede ser que haya consultado una edición diferente, pero el problema es que él está dando la edición y tú buscaste la misma edición, no encontraste nada en la página 363, ¿verdad? Y la encontraste en la página 356 más atrás. ¿Qué es esto? Una frase parecida, pero ni siquiera es la frase que él citó. Vamos a ver, explícame. Sí, bueno, este libro Analecta Luterana no es un libro de Lutero propiamente dicho, ¿no? Pero sí recolecta algunas discusiones que hubo, y fíjate que cuando uno lee lo que está en amarillo dice, no deberían tener que asumir la carga de cometer una mentira por el bien del cristianismo y el beneficio de todos. Esa es la cita más parecida, y después vamos a poner en contraste lo que es la cita que dio Rabasi y la cita que está acá, ¿no? Que recoge lo que dice Lutero. Ahora, el contexto de esto, cuando uno ve, el contexto es que espérate, Felipe... espérate. Sí. Antes de que tú hables del contexto, ya estoy viendo el asunto. La cita que está subrayada, bueno, este es el elemento completo de la página, en los párrafos está la expresión, y en uno de ellos, la cita de Rabasi sería: no deberían tener que asumir la carga de cometer una mentira por el bien del cristianismo y el beneficio de todo. Esto es lo que dice el documento. Y Rabasi escribe: ¿qué mal habría en decir una mentira bien gorda para conseguir algún provecho? Dios mío, pero es totalmente distinto el sentido, por cierto. Sí, y voy a explicar por qué. Porque ahí, cuando Lutero habla de eso, él es como que responde o aclara el tema de su consejo a la bigamia del príncipe Felipe. Sí. Felipe, que bueno, había apoyado la reforma, en un momento se volvió bígamo. Sí. Y Lutero, en ese libro, en ese Analecta Luterana, él responde ante la controversia que causó un consejo que él reconoce que le dio a Felipe de no sacarlo a la luz, pero recordemos que Lutero no estaba a favor de eso, porque Felipe le había dicho que él iba a tener 2 esposas
con la aprobación de Lutero o sin la aprobación de Lutero. O sea, Lutero no era el papa de los reformadores, por eso es que incluso ni siquiera Felipe le hacía caso. Entonces, como Lutero vio que eso podría traer la guerra, porque sería la excusa perfecta para los católicos por ese matrimonio bígamo, que arrasara con las tierras protestantes, una guerra que llevaría miles y miles de muertos. Porque recordemos que las guerras en ese tiempo eran encarnizadas y eran sin piedad, ¿no? Entonces iba a arrasar con todos los protestantes. No era el problema de que le pasara algo al príncipe, sino que todos los protestantes iban a sufrir la guerra porque un hombre se casó con dos mujeres. Entonces, él en su principio le dio un consejo de que lo mantenga en secreto. Pero el contexto es que él lo hace queriendo salvar, ¿no?, la vida de los miles protestantes, cuando Felipe justamente tomó otra esposa sin la aprobación de Lutero. Ahora, sea que técnicamente Lutero la pifió, metió la pata, dijo un disparate, dio un consejo mal habido, inadecuado, malo, pésimo, lo que nos gusta a nosotros decir, justamente porque reconocemos que no tenemos magisterio infalible, gracias a Dios. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la pifió, cosa que estos papistas no pueden decir de su propio magisterio, pese a que el magisterio de ellos lo pifia, y la evidencia justamente el tema de la corredentora. Pero la cuestión aquí... Y el mismo Lutero, déjame aclarar que el mismo Lutero, tiempo después, también condena la bigamia, condena también lo que hizo Felipe, y se arrepiente a tal punto de reconocer que fue el peor consejo que le pudo haber dado. O sea, el mismo Lutero lo reconoce. Ese es otro punto importante. Entonces, aunque Felipe de Hesse, hay que decirlo, no veía a Lutero como un papa, gracias a Dios tampoco, y se iba a casar con esa segunda mujer y la iba a considerar su mujer junto con la otra, con o sin Lutero. Aún así, Lutero, tratando de prevenir un mal mayor, le dio un consejo equivocado, la pifió, pero después se reconoció que fue el peor consejo que había dado. Es decir, él mismo reconoció que fue un error y una estupidez lo que había dicho en ese sentido, ¿verdad? Sí, ahí, ahora después lo voy a mostrar, pero fíjate ahí la diferencia entre la cita de Ravasi, que mal habría sido una mentira bien gorda para cosas. Antes de todo, eso es lo que yo estaba diciendo desde el principio. Que usted reconozca cuando dice un disparate. El problema es cuando usted quiere lavarse la carita. Bien, mal por Lutero por el consejo que dio. Bien por Lutero por reconocer que dijo un disparate. Mal por Ravasi, que comete estas pifiaderas, y mal por él que intenta lavarse la carita y tratar de no corregirse a sí mismo. Entonces, continuemos. Dale. Por eso hay que ver en la cita de Lutero que él explica, en ese libro, Analecta Luterana, él está explicando de por qué ese consejo. Y él explica, dice, no se trata solo de una cuestión de molestias, sino de tierras y de personas, de vidas y de integridad física. Entonces dice, por eso es que dice eso, ¿no? O sea, él estaba tratando de cuidar la vida de los protestantes porque veía la guerra. O sea, de una manera equivocada. Qué mal habría en decir una mentira bien gorda para conseguir algún provecho. Es lo que Ravasi quiere resaltar, como diciendo, Lutero estaba a favor de que la gente mienta. Pero cuando tú vas al contexto, descubres que Lutero está diciendo esto de que se oculte la información de que este tipo era bígamo con el fin de evitar una guerra que podía matar a personas, a destruir tierras, quitar vidas, la integridad física de gente. Es decir, quería salvar a su propio pueblo de la guerra, y por eso decía, esta pequeña mentira por lo menos puede salvar a muchos. Algo parecido a lo de Raab, ¿verdad? Con los 2 espías. Exacto. Dale, bueno, eso es lo que argumentan mucho hoy varios luteranos que he consultado, la idea de esto, de que cuando, no solamente Raab, sino también las parteras de Moisés, que le mintieron a Faraón para salvar la vida a Moisés mismo. Entonces, lo que dice algunos luteranos es eso, que Lutero tenía esta posición de que si una mentira era para salvar la vida de personas piadosas o personas que eran cristianas, no vendría a ser algo contrario a la fe, ¿no? Por eso es que lo interpretan así. No, eso es muy parecido, por ejemplo, a lo que ya Bonhoeffer dijo en su momento, en su ética, de que más vale, es más preferible que un justo diga una mentira a que un injusto diga la verdad. Porque el problema es el injusto cuando lo hace con malas intenciones. El justo cuando miente lo hace con la buena intención de lo que se presenta de acuerdo al momento. Raab mintió para salvar a los 2 espías y fue justificada por ello.
las parteras de Faraón mintieron a Faraón con el fin de salvar las vidas de los niños varones de Israel. Entonces, va a depender mucho de la intención. Por eso es que la definición de pecado ortodoxa es acción más intención. Y yo creo que esta gente también lo entendería así, porque si tú tienes a un hijo tuyo que le están persiguiendo para quitarle la vida y se esconde en tu casa, tú no le vas a decir a la persona que lo va a matar con el revólver o con el cuchillo, el machete o lo que sea, que tu hijo está escondido en la habitación. Vas a utilizar una mentira para salvar esa vida, aunque después hagas lo correcto, que es entregarlo a la justicia, si en dado caso lo están persiguiendo porque el muchacho cometió un delito. Pero si es un muchacho inocente que van a matar, inmediatamente tú puedes utilizar ese recurso para salvar una vida. Ahí estás haciendo algo correcto, aunque muchos critiquen o cuestionen el mecanismo. Pero estos papistas lo entienden, porque hacen la separación entre mentiras blancas y mentiras negras, ¿verdad? Mentiras piadosas y eso. Y no solo eso, sino que también la misma ley los reconoce. Cuando, por ejemplo, existe el asesinato premeditado, el asesinato por alevosía, pero también está el involuntario. Cuando tú matas a una persona en defensa propia, si es en defensa propia, no te puede caer el peso de la ley. Si se comprueba que es por defensa propia, ¿verdad? Entonces, técnicamente, estos elementos que muchos dirán son matices, pero no son matices, son elementos contextualizados, donde el contexto mayor es el que te define cuál es la medida que debes asumir en cuanto a multa o en cuanto a castigo o en cuanto a lo que es recompensa. Sí, pero fíjate que Ravasi lo quiere hacer ver como si fuera que Lutero está diciendo que cuál sería el problema de mentir para conseguir algún provecho, o sea, algo completamente, o no sé, algo lujurioso, ¿no? O cualquier provecho que él quiera conseguir, algo completamente inmoral. Si vos lo ves así, es completamente inmoral, pero el sentido es otro, el sentido es otro cuando uno ve el contexto, y ahí Lutero justamente lo dice, ¿no? Por eso dice que no debemos temer que asumir la carga de cometer una mentira por el bien del cristianismo y el beneficio de todo. Bueno, ahí me olvidé el signo de pregunta, pero ahí está justamente el sentido. Pero fíjate que en la siguiente sí, pero me llama la atención que aquí Ravasi ha cometido 3 errores, ¿verdad? El primer error es darte una cita incorrecta, es decir, te da una fuente incorrecta y tienes tú que hacer el esfuerzo de encontrar la página correcta donde va. 2, que este tío no te presenta la cita tal y como está en el documento, te la mutila y la traduce mal. Y en tercer lugar, que también la saca de su contexto. Típico del neófito. Dale. Exacto. Bueno, ahí para los que quieren, ahí está que es el libro, ¿no? El Tecolde que yo mencionaba, este que estamos viendo, que es justamente donde se habló, donde recoge las palabras de Lutero en el primer protocolo de la conferencia de Eichstätt, el 15 de julio de 1540. Fíjate que en 1540 él está ahí, justamente está hablando de que él, reconociendo de que había dado ese consejo. Y a la siguiente, creo que a la siguiente ya está lo que te mencionaba antes sobre que Lutero se arrepiente de haberle dado el consejo. En la siguiente acá está lo que Lutero dice, que estuvo mal su consejo. Acá está. Claro, ahí está, ¿ves? No fue por provecho personal o por simple mentira lujuriosa, como quieren hacer ver los apologistas papistas, sino que para salvar miles de vidas. Bueno, ahí está lo que veníamos hablando recién, lo de Rahab y lo de las parteras de Moisés. Entonces, ahora, en la siguiente... Lo que no te dice Ravasi es que Lutero condenó la bigamia y luego a Felipe de Gesa acá, ¿verdad? Sí. Claro, ahí tienen esta cita del libro, que ahí ustedes pueden verificarlo, ¿no? Donde cita a Lutero y dice lo siguiente: a cualquiera que siga a este sujeto, hablando de Felipe, ¿no?, y su libro, y tome más de una esposa y piense que esto es correcto, el diablo le preparará un baño en las profundidades del infierno, dice Lutero. Lutero concluye que dar el consejo a Felipe fue uno de los peores errores que cometió. Ahí tiene la cita también de dónde lo tomé. Recordando de nuevo que no fue por provecho personal o por simple lujuria. Lutero evidentemente dio un mal consejo, luego se arrepintió del consejo a Felipe, condenó contundentemente la bigamia y al propio Felipe, ¿no?, en ese momento.
Y para que la banquen buscando las citas y después compruébenla por ustedes mismos para que vean si realmente el mensajero comete los mismos errores de boomeraje que hace el señor Rabasi. Bueno, fíjate, cuando le publiqué eso, ahí me respondió, yo hice un hilo, ¿no? Que está ahí en Twitter, que tiene varios miles de vistas. Y ahí, a este comentario que yo hice, que hice el hilo demostrando todo esto, me respondió de vuelta Rabasi, que está en la siguiente, me dice lo siguiente. ¿Qué? Vamos a ver lo que dice Rabasi. Antes de que tú digas lo que Rabasi va a decir, vamos a una brevísima pausa para ustedes. Ustedes digan a la gente, rompan el botón de me gusta para que vean esta parte, la pausa pedida por todos. Si ustedes quieren saber lo que dijo Rabasi, la respuesta que le dio Rabasi, el cura Horny, como le dicen por ahí, el cura Horny, si quieren saber, señores, tienen que romper el botón de me gusta ahora. Tienen que dar ahora mismo crack y punto al corazón ahí, tap. Denle para que ustedes vean lo que le va a decir mensajero, los va a explotar la cabeza. Así que denle. ¿Están listos? Vamos a ver. Uy, papá, la cosa se va a poner interesante, pero buenísima y fuertemente interesante. Señores, arroba ni de broma. Mi querido mensajero, ya vamos a dejar de torturar a la gente y vamos a ver qué fue lo que dice. Ahí está. Sí, antes de leerlo me gustaría aclarar que yo creo que él me respondió más que nada porque tuvo mucho impacto el hilo que hice. Entonces, creo que me respondió por eso, si no, no creo que me haya respondido por eso. Pero bueno, dice lo siguiente, me respondió al hilo diciendo, agradezco la posibilidad de rechequear las citas de mi libro. O sea, fíjate que todas estas citas son parte de su libro. Yo sabía que eran su parte de su libro. Pero bueno, por la duda le pregunté, ¿no? Las fuentes para verificarlas. Pero son parte de su libro, Luterándonos. Agradezco la posibilidad de rechequear las citas de mi libro Luterándolo. Ahora, esto me parece medio extraño, fíjate en esto, porque me hace la publicidad ahí en el medio, pone ya traducido al portugués, inglés, claro. Y pronto al alemán, y pone el link para que lo compre la gente. Es como para tirarte bosta y también para promocionar el libro. Pero ven acá, vas a promocionar un libro que acabas de decir que tienes que rechequear porque tiene problemas con las fuentes. Entonces, claro. ¿Qué? Es un dilema académico de pacotilla. ¿Qué pasa ahí? Sigamos. Claro, eso mismo. Yo pensaba eso mismo cuando lo hizo. Digo, no tiene sentido que está diciendo que lo va a rechequear, por lo menos que lo va a rechequear. Pero bueno, dice, por lo menos me agradece, ¿no? O sea, que estamos, dice, donde no tendría inconveniente en cambiar el número de página. Pero fíjate la contradicción que dice ahora. Dice, aunque no sea este el caso, o sea, está viendo que yo lo estoy mostrando, le puse los links, no es que solamente le puse la captura de pantalla, le puse el link para que la gente verificara, le puse los links de los libros, le puse las citas, le puse todo para que nadie tenga excusa. Pero aún así me dice que va a rechequear el libro, aunque dice que no sea el caso. Entonces, es una contradicción. Pero es que aquí hay un problema. El único que va a cambiar es de la página 360 de poner a 356. Pero él no está reconociendo todo lo que implica ese cambio. Que su cita está mal planteada, está mal traducida y que está descontextualizada. O sea, él no va a revisar nada de eso. Él simplemente le va a cambiar la página porque tú le mostraste la página correcta donde se encuentra una cita parecida, pero que lo papea. Entonces, técnicamente aquí tú tienes a otro boomer que no sabe ni siquiera cómo leer las críticas y los comentarios que se le hacen. No ama la verdad en este sentido. Y entonces tiene que pasarte un poco de la factura de lo que va a conseguir cuando vende ese libro, porque tú le conseguiste la página, ya que él en su vida la iba a conseguir. Exacto. Y fíjate que por lo menos en el párrafo siguiente dice lo siguiente, que por lo menos, ¿no? Recatable, por lo menos. Él dice, el tema con Lutero con la mentira es archiconocido. Dice, amén de que se haya arrepentido antes de su muerte. Mirá lo que dice, porque ahí me mete algo que yo le di, o sea, que le mostré, que él se arrepintió del consejo que le dio a Felipe sobre la bigamia,
sobre ocultar el matrimonio, el doble matrimonio. Él reconoce ahí, pero fíjate que me mete que murió por embriaguez o suicidio, algo que justamente vos, Néstor, lo refutaste en un excelente video que lo metí en ese hilo también metí tu video para aportar. Metí tu video, el link de tu video, y también, obviamente, que el mismo Edgar Pacheco hizo un excelente trabajo también refutando el libro. Pero fíjate que me reconoce, bueno, me dice, bueno, qué bueno que se haya arrepentido del consejo que le dio a Felipe, pero me mete este otro mito, que murió por embriaguez o suicidio. Entonces, fíjate que en el mismo comentario me mete otros mitos. O sea tengo que, es una máquina de mitos de Rabasi. Oye, pero a todos los boomers que están en este canal, debo decir que yo banco mucho los boomers, porque los boomers son los que compran más libros en las conferencias donde yo voy. Pero boomers, por favor, hagan un comité entre ustedes, formen un sindicato, porque este tipo los mal representa. Sí, y fíjate que dice, dice solo un dato: si desean divertirse, lean Las Tischendren del apóstata Lutero. Bueno, eso para empezar es una mentira, porque no lo escribió Lutero, son las conversaciones de mesa que tuvo y que, claro, y que se ha recolectado con la gente cercana de él, pero no es propiamente un libro de Lutero. No es un libro de Lutero. De estudiantes que tomaban apuntes mientras comían con Lutero, que era muy generoso y abría su casa para que los estudiantes comieran con él. Hasta el punto está que la mujer le decía, la mujer de Lutero decía, ya señores, el doctor Lutero tiene que descansar, porque si fuera por Lutero hablaba toda la noche, le gustaba mucho charlar con los amigos. Entonces, esto de las Tischreden es evidencia de que Rabasi no conoce nada de Lutero. Algo tan básico como que Lutero no es autor de las Tischreden. Y segundo, lo llama apóstata cuando su propio magisterio dice que es testigo del evangelio. Y él le debe el obsequio religioso a su magisterio. Por lo tanto, ¿qué? ¿Rabasi es un magisterio aparte de la Iglesia Católica Romana? Exacto. Repito esto, papista que estás aquí. Tú no puedes llamar apóstata a Lutero. Lo tienes prohibido por tu propio magisterio. Porque aunque no sea cátedra, etcétera, es una declaración dicasterial que es parte del magisterio. Y usted a esas declaraciones le debe el obsequio religioso de obediencia, tanto como si hubiese sido cátedra. Por lo tanto, ustedes no están siendo papistas, no están siendo católicos romanos, están siendo otra cosa cuando llaman apóstata a que su propio magisterio reconoció como testigo del evangelio. Rabasi, eres un bobo. Y eso es una pena, porque eres un bobo con seguidores, de lo cual vas a tener mucho que dar juicio ante Dios cuando estés en su presencia y seas enviado a donde mereces estar, al lado de Judas Iscariote. Dale. Sí, bueno, entonces, obviamente que el tema del suicidio y la embriaguez también me tomé el trabajo de escribir una respuesta a este tuit de Oliver Rabasi. Y lo más importante también, obviamente, que le cité un doctor católico, ¿no? Un católico, un erudito católico. Franz Bosse, muy bueno. Sí, que sí, es verdad, la verdad que sí. Y es muy honesto, ¿no? Este hombre también. Además de que dice lo siguiente, que la charla de sobremesa no puede considerarse como una fuente primaria sin reserva. O sea, él dice que hay declaraciones de Lutero que se deben tomar de acuerdo al contexto de en la página 1. Claro, apenas empieza ya te dice eso. Apenas abres el libro y te dice eso, Franz Bosse, terrible. Que obviamente es mucho más considerado académico serio en la Academia Católica Romana. Porque a Rabasi lo conocen sus seguidores de YouTube, pero ¿quién cita a Rabasi en el magisterio? Nadie. No, lo que sí lo citan son muchos, los hispanistas, ya te comento, Néstor, lo citan a Rabasi como una Biblia, ¿no? Los libros de Rabasi. Los hispanistas tienen el cerebro de un reptiliano, no saben pensar, no analizan bien. No, en mi país yo creo que Rabasi se está convirtiendo en un referente nacionalista católico, tal como lo fue en su momento Mendiel o Castellani o otros nacionalistas católicos de mi país que... Pero esos tíos no trascienden. ¿Dónde está Mendiel ahora? Comiéndoselo los gusanos. ¿Dónde está? ¿Qué impacto generó? Este tío está yéndose por un camino que lo va a llevar simplemente a la desaparición y la extinción total.
nadie lo va a considerar como una fuente adecuada, porque el tipo ni siquiera sabe utilizar sus fuentes, o sea, ni siquiera sabe citarlas, descontextualiza, y alguien simplemente con una computadora sí le puede descubrir toda la parafernalia, las estupideces que dice. Claro, bueno, entonces cuando le respondo esto, también en este mismo hilo, que no lo puse, también cité tu video sobre el falso, esta fake de que Lutero se suicidó embriagado y todo eso. También cité tu video en ese mismo hilo que está ahí en pantalla. ¿Y qué sucede después? Me bloqueó. Te bloqueó. Ay, Dios. No puede ser. Claro, el típico de la persona que ya no puede responder argumentos. Como no puede responder los argumentos, te bloquea. Esto, sin darse cuenta este señor, igual que el cura Berroch, que a mí me bloqueó, es un reconocimiento de que no pueden debatir con nosotros, de que se rinden. Es levantar las manos, alzar la bandera blanca y decir, me rindo, yo no puedo contigo. Exacto, exacto. Y bueno, además de que me terminó bloqueando, después me enteré de que eliminó los comentarios, que bueno, ahí no sé si tomarlo como algo, bueno, sería algo realmente, por lo menos lo mínimamente honesto, sería que, claro, lo elimine y que además haga una retractación o una corrección, ¿no? Como lo quiera llamar, pero de acuerdo a la honestidad intelectual, creo que todos lo debemos hacer, si nos equivocamos en algo, hacer una corrección o una publicación y listo, ¿no? Sí. Porque si no, eliminar no es un acto de honestidad. Si tú primero no haces eso. Porque tú lo que haces es, elimino esta prueba de que yo soy un boomer, pero no me corrijo para que la gente que me escuchó piense que yo sigo teniendo la razón. Y si alguien me saca a luz el disparate que yo dije, yo digo, ¿dónde está? Pero yo nunca he dicho eso porque no hay evidencia. Por eso es que, señores, hay que tirarle foto a todo, todos los disparates, creadores de contenido que están acá, todos los disparates que esta gente diga, grábenlo, guárdenlo, ténganlo ahí en un archivo, porque estos tíos borran sus videos, borran sus comentarios para que cuando tú se los saques a colación, digan, eres un mentiroso, yo nunca dije eso, pruébalo. Sí, no, y creo que no solamente tengo la captura de pantalla, sino también tengo los links, porque vos sabés que a veces la gente si borra, después te dice, no, eso lo inventaste, y yo tengo hasta los links rotos, obviamente los links están rotos, porque no llevan ahí, pero sí se ve ahí en lo que es el HPPTT, en la dirección justamente del comentario borrado, ¿viste? Entonces, por lo menos lo eliminó. Humildemente logramos que elimine una publicación que además tenía miles de me gusta, ¿no? Vos sabés que cuando Rabasi habla de Lutero en Twitter, tiene miles de me gusta. O sea, Lutero es bien odiado en Twitter. Y encima todos lo repiten, todos republican, todos retuitean lo que publica Rabasi. Entonces, mínimamente, siendo un pentecostal, un humilde pentecostal, logramos por lo menos que elimine esa calumnia, ¿no? Esa demonización, que además la repiten todos. O sea, no es que solamente él la hace, sino que la repiten, y mucha gente había retuiteado esa primera publicación de Rabasi. Y esperemos que la promesa de que va a rechequear el libro sería algo realmente bueno. Sería algo realmente bueno, porque por lo menos estaría haciendo un ejercicio de honestidad intelectual, creo yo. Pero que él te dijo a ti directamente que lo que va a hacer es cambiarle el número de la página. Es lo que va a hacer que la página 363 va a poner 356. Sin darse cuenta que con eso se está, porque es un boomer, el tipo no razona bien. Él no se da cuenta que hacer eso es un tiro al pie, que lo más factible sería que reconozca que ahí metió la pata y que la pifió y que borre todo ese párrafo y que deje de hablar de que Lutero y la mentira, porque no sabe de qué está hablando. Pero si él solamente cambia la página, como te dijo, bueno, la gente que investiga vaya a la página y va a descubrir que no dice nada de lo que le está diciendo. Es un problema para él, más que cualquier otra cosa. Sí, no, exacto. Yo realmente no entiendo por qué gente como Iturralde, gente como Marcelo Gullo, gente como Rabasi, quieren perpetuar una mentira. Yo pienso que realmente el odio que pueden tener por Lutero, por el luteranismo, es tan grande que pueden traspasar esos límites de honestidad, porque realmente es algo deshonesto. Aparte de enseñarle mal a su público, enseñarle cosas que no son y enseñarle mentiras. Entonces la gente termina replicando una mentira. Y cuando vienen a nuestro canal o cuando vienen a mi cuenta de Twitter, repitiendo una mentira, le demuestro que no es así y quedan mal. O sea,
a mí no me gustaría nunca que alguien quede mal por algo que publiqué yo, porque no está bien. Bueno, ahí estaba viendo un comentario, Néstor, de que el tema de la muerte de Lutero, que si las fuentes que refuta son todas luteranas. Que ahí creo que lo marcaste. Sí, porque es una, es una suerte de bulo que siempre se quiere utilizar como, ay, ¿por qué debo creer yo que Lutero no se suicidó si las únicas fuentes que hay son luteranas? Pueden ser tendenciosas. Eso es como hacia donde apuntaría. ¿Qué tú le dirías a una persona como esa? Bueno, primeramente, para mí me parece todavía peor que todas las fuentes que hablan de todos los mitos de Lutero son fuentes, primero que algunas son inventadas directamente, como demostré en la primera cita, son inventadas, ¿no? Pero en el tema de la embriaguez y el suicidio también. Vos lo demostraste de una manera magistral cuando viste aquel video, claro, en donde se basaban de un papista a otro, o a veces se inventaban directamente en nombres de personas. Creo que hay un caso, que no recuerdo ahora, que se inventaron un personaje directamente. Inventaron un supuesto testigo que después se había renunciado a la reforma, se había hecho católico romano, y que él había dicho que estuvo ahí presente cuando encontraron el cadáver de Lutero ahorcado, etcétera. Pero el problema es que ese testigo nunca existió, no hay evidencia. Y oye una cosa, me quedo GOAT opening. Quienes dicen que Lutero no se suicidó son los eruditos católicos romanos. Esta es una tesis que ya no se utiliza. ¿Quiénes la están repitiendo? Gente como Rabasi, que son boomers. Y no porque sean boomers. El problema es que Rabasi es deshonesto. Gente que son deshonestas, que tú le muestras las citas y lo que te dicen, sí, voy a cambiar el número de página, pero no se dan cuenta de las implicaciones que genera la estupidez que dicen. ¿Por qué? Porque creen que ellos creen, GOAT Opening, que tú eres imbécil. Eso es lo que pasa. Porque ellos creen que tú no tendrás la capacidad de verificar las fuentes, de testearlas y darte cuenta que lo que dijo fue un soberano disparate. Entonces, como ellos creen que tú eres imbécil, te publican libros con mentiras y te ponen citas para que tú creas que es así, porque no piensan que tú las puedes investigar. Ese es el problema. Entonces, gente como esa, a mí no me gusta, porque creen que los demás son bobos, creen que los demás son pelmazos, creen que los demás son mensos. Y aunque es verdad que lo siguen muchos pelmazos y mensos que no se van a dar la tarea de replicar lo que realmente dice, si es cierto o no, y verificar las fuentes, uno por lo menos piensa que gente como GOAT Opening no lo serían. Ahora, esta pregunta es una pregunta que tiene una respuesta básica. Si Lutero murió entre protestantes, es lógico que usted no va a encontrar un católico romano cercano, porque murió entre protestantes. Eso es así. Lo que tienes que ver es la documentación, y esa documentación es verificable, aparte de también otras evidencias materiales. Una de ellas es el hecho de que Lutero murió en Erfurt, y cuando lo trasladaron a Wittenberg, pasó por todo un trayecto en el que su cuerpo fue visible por multitudes. Y mucha gente testificó de que el cadáver, de cómo estaba la condición del cadáver. Luego se hizo una máscara. Estas máscaras se hacían inmediatamente moría la persona para tener un recuerdo de lo que era el rostro de esa persona. La máscara de Lutero no tiene evidencias de ahorcamiento, etcétera, y todo eso disparate que esta gente menciona. Es que pudieron bien haber preparado el cuerpo. Sí, pero tú estás trabajando con un mito. Ese mito tú tienes que verificar de dónde procede. Si no procede de la fuente original de los testigos cercanos, tú tienes que rechazarlo. ¿Por qué? Porque estas fuentes que inventan la historia no estuvieron presentes allí. Simple. Entonces, como que tratar de dirimir esto con una persona que sea inteligente hace que el diálogo sea aprovechable, pero gente maliciosa como Rabasi no lo aprovecharán. Entonces, las fuentes más cercanas, las fuentes más fiables sobre la muerte de Lutero, provienen de testigos presenciales y de documentos oficiales del momento. ¿Y por qué le tengo que crear los testigos presenciales? De la misma manera como tú le crees a los testigos de la resurrección de Cristo. Tú te basas en fuentes presenciales. Y eso no tiene nada que ver con que sean fuentes luteranas, porque creemos en la resurrección de Cristo por testimonio de testigos que son cristianos, ya que usted no tuvo ahí a un miembro del Sanedrín presente cuando Jesús resucitó, ya que tú no tienes presente ahí a un historiador griego latino cuando Jesús resucitó. ¿Entienden? Entonces, tienes que basarte en las fuentes primarias, que siempre son fuentes cercanas a la figura a la que se hace referencia, y fuentes cercanas muchas veces en sentido amistoso. Entonces, nada, no implica nada, no hay sentido
no hay ningún tipo de argumento o caso que se pueda crear. ¿Por qué? Porque estás luchando con testimonios de primera mano. Justus Jonas, Michael Coelho, que eran pastores y amigos personales de Lutero, que estuvieron con él en Erfurt, no, Eisleben, que fue donde Lutero nació, que fue el mismo lugar donde murió. En Erfurt fue donde él se hizo monje, pero en Eisleben, que fue donde él nació, él murió en su ciudad natal, y esta gente estuvieron con él cuando murió, redactaron un informe oficial sobre sus últimas horas, y ese informe fue confirmado por las autoridades de Eisleben, por el médico de Lutero, que llevó constancia de cuántas veces Lutero fue al baño ese día, que fue el doctor Ambrosius Ratzenberger, y que también lo atendió en ese tiempo. Y también por el acta de defunción oficial, que fue firmada por testigos civiles y eclesiásticos sin indicio alguno de este suicidio que Ravasi se quiere sacar de la manga. Entonces, esas fuentes describen siempre una muerte natural por colapso cardíaco o apoplejía tras varios años de problemas de salud, porque Lutero era obeso, tenía cálculos renales, tenía angina, el tipo estaba enfermo, tenía problemas de circulación por causa de la obesidad. Entonces, es obvio que eso le generó un problema. Ahora, esto del rumor del suicidio surgió décadas después. Viene de fuentes católicas que eran hostiles, sobre todo a finales del siglo XVI y XVII. Estamos hablando de casi 50 o 60 años después de que Lutero murió, cuando el conflicto entre católicos y protestantes era violento y propagandístico. Y les voy a decir una cosa, Andrew Petrie trata muy bien el tema para desmontar la tesis esta de que Lutero se suicidó. Para el que me estaba preguntando, un hermano que preguntaba el libro y el autor que había dicho que esto de que Lutero no había clavado las 95 tesis era un mito, porque sí realmente las clavó, es Andrew Petrie, un historiador buenísimo, escribe un libro llamado Brand Luther, y en ese libro él también menciona un caso que a Ravasi se le pasó, que Ravasi no menciona. ¿Saben cuál es? Que rumores de que Lutero se había suicidado surgieron en la época del mismo Lutero, es decir, cuando Lutero estaba vivo. O sea, Lutero estaba vivo cuando estos tíos inventaron que se suicidó. Y hay un escrito de Lutero que dice, ay, los papistas quieren verme muerto rápido. Qué bueno que estoy vivo y que se inventaron este disparate para yo mismo, yo Martín Lutero, refutarlos. Entonces, de que Lutero se suicidó es un mito que ha surgido incluso Lutero estando vivo. ¿Entienden? Ah, pero esta información Ravasi no te la da. Por dos cosas. Uno, porque no la conoce, lo cual implica que es un tremendo ignorante tratando de escribir a ignorantes. Y segundo, porque oculta la información, porque lo sabe, pero no te lo dice. ¿Por qué? Porque quiere crear tu metarrelato en la cabeza, jugando con tu cerebro, pensando que tú eres un imbécil. Entonces, técnicamente, eso es lo que sucede con esta gente. Prosigamos, no sé qué quieres decir. No, dos cosas te voy a decir. La primera, que ahí comentó el mismo católico, te pregunta si la historia es infalible. Si la historia que vos estás contando es infalible. Pero esto es fiable. Acuérdate que yo creo en la fiabilidad. Claro, Néstor, es fiable, claro, pero, o sea, la historia que vos contás, o sea, vos no sos infalible. Pero que Ravasi y todos los hispanistas que cuentan sobre el suicidio de Lutero, que no tuvieron acercamiento con Lutero, para él sí son infalibles. O sea, fíjate que ni siquiera la misma vara de medir le sirve para él. Pero lo segundo, quería decirte algo con respecto a este hombre, para que se me olvide. Pasa lo mismo con el mismo Iturralde, ¿viste? Iturralde pasa exactamente lo mismo. Toma de lo mismo de Luigi Villa, de otros autores que fueron los que esparcieron todos estos mitos. Y luego cuando uno va a verificar las fuentes se da cuenta de que son todas, o las amañaron o las descontextualizaron, algunas son falsas. Y yo creo que este tiempo, como vos decís, ya que el mismo Internet está trayendo herramientas que antes no podíamos pensar, la gente sola se está dando cuenta de estos engaños, ¿no? que está haciendo para demonizar a Lutero, como dice ahí el católico, que si Lutero se suicidó, Lutero se embriagó y todo lo que dicen de él, entonces la reforma como que se cae, ¿no? Tienen esa idea de que la reforma se cae porque un católico o varios católicos con la guerra propagandística hicieron circular ese rumor. Exacto. Mira, aquí tengo a mi buen hermano Cristian Izquierdo,
tremendo crack, que tiene una bomba que nos va a dar a nosotros dos, pero también a todo nuestro público. Sin embargo, antes de que Cristian hable, quiero solamente decirle algo acá. Este argumento es, ok, si no muere suicidado, pero muere por obesidad, etcétera, angina, bla, 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 entonces concluimos que no tuvo una muerte tranquila, sino en agonía y mucho dolor. Es como la tesis que ellos quieren plantar. La idea de que si muere con mucho dolor, luego estaba equivocado, era un hereje, etcétera, etcétera. Mira, querido Goat, tú vives en el siglo XXI, tú no vives en el siglo XVI, vives en el siglo XXI. La gente del siglo XXI piensa de una forma más avanzada. Esa idea de que la forma como mueres indica lo malvado que fuiste es una tesis trasnochada de la Edad Media. Estás pensando como un medievalista y ya tú no vives en base a la Edad Media. Tú no andas a caballo, tú andas en vehículos de motor. Tú no tienes que enviar una carta por medio de un mensajero para poder comunicarte con tu familia. Lo puedes hacer con una videollamada. Vives en el siglo XXI. Esa tesis es del siglo XVI, XV, XIV, XIII, la forma como la gente moría. Por eso era que los católicos romanos estaban empecinados en decir que Lutero se había suicidado, porque ellos querían avanzar la tesis de que muriendo de esa manera, ¿saben con quién? Con Karlstadt. Se inventaron una muerte horripilante de Karlstadt que no coincide con las fuentes oficiales de la época y también con las fuentes primarias, porque querían avanzar la noción de que Karlstadt era un malvado. Pero esta idea es medieval. Piensa como un tipo que tiene un celular ya en la mano y que está viviendo en la era de la inteligencia artificial. Deja de ser primitivo en tu pensamiento y por favor, supera una tesis que ni siquiera puedes validar con nada, ni siquiera con la escritura, ni con la realidad, porque hay gente malvada que muere bien. El doctor Mengele, hay figuras en la historia que fueron asesinos garrafales que murieron tranquilamente en sus casas y que hay constancia de ello. La forma de morir no implica nada de tu carácter o tu condición, porque tu juicio será dado en el tribunal divino para que así pueda tener sentido el hecho de que haya vida después de la muerte. Un argumento contra el ateo que niega la vida después de la muerte es justamente eso, que en este mundo hay gente que no la paga. Hay gente malvada que muere bien, gente buena que muere mal. Vamos a ver, los mártires fueron asesinados, murieron con agonía y dolor. Luego por eso los mártires eran gente malvada. Ven que no razonan estos tíos. Son estúpidos. Entonces uno se lo dice y se enojan, se molestan. Si eres estúpido, reconoce tu estupidez para que puedas superar esa estupidez. Porque el drogadicto no dejará de ser drogadicto hasta que no reconozca que es un drogadicto. Bueno, a eso es lo que diría. Me quedo, Cristian, te escucho. El micrófono, Cris. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué buen video, estaba gustándome. Sí, qué buen video, me estaba gozando por todo el trabajo de ambos, desmintiendo este libro, por supuesto. Mentiroso, Rabasi, es un mentiroso. Miren, yo tenía, no solo yo, sino que muchos hermanos se han dado cuenta de esto, ¿ya? No puedo atribuirme a mí esto. No sé si Néstor me deja compartir pantalla. Claro, totalmente. Ok. Perfecto. Acá está. A ver si ahí se ve, se visualiza. Ya, este es el libro Luterándonos, ¿sí? Este es el libro Luterándonos. Como pueden ver, aquí está el libro Luterándonos, ¿ya? De Rabasi, ¿no? Tiene este fondo verde, la imagen de Lutero, todo con el rostro pálido y bueno. Luterándonos, vida y obra y consecuencias de un fraile alemán, Javier Olivera Rabasi, ¿no? Ya, ¿sabes cuál es el error que comete Rabasi? Que demuestra que es un completo y total y absoluto mentiroso. Que cuando nosotros nos vamos a la parte final, obviamente que es donde están las fuentes, ¿no? Acá están las fuentes. Nosotros nos vamos a topar con algo curioso, ¿no? Porque en la fuente número 191, según su propio libro, está esta fuente, George Claudin, La mort de Lutero, ¿no? Obviamente puede consultarse. Tú le haces clic, literalmente le haces clic aquí y te va a llevar acá. Acá te va a llevar. Te visualiza, ¿no? Ya le hice clic en esa fuente de Rabasi. La morda, sí. Ajá.
Y me lleva acá, efectivamente, es un libro que existe, ¿ya? Y que está en la misma fuente de Rabasi, que definitivamente aquí está, Georges Claudin, ¿verdad? Aquí está Georges Claudin, Muerte de Lutero. No quiero ser redundante, pero aquí está. El mismo autor, el mismo título, le hice clic, me lleva al mismo libro, pero ¿sabes qué? Este libro es un libro protestante. De hecho, de acá dice, ¿no? Facultad de Teología Protestante de París. ¿Ya? Y Sigamos. mira, y fíjate, mira lo que dice en la página 7, ¿no? Perdón, en la página 9. En la página 9 dice esto, que está, si no me equivoco, en latín. Pero, eso es francés. Perdón, francés. Uh-huh. Y yo agarré Google Traducción y dice lo siguiente. Mira cómo Rabasi, con sus propias fuentes, refuta su propio libro. Dice, en francés está diciendo en español, los documentos se ve, ¿no? Ok, eso es la página 9. Dice así, de hecho le voy a sacar el marco azul para que la gente lo distinga mejor. Ahí está, y lo voy a acercar un poco. Ahí está mejor, ¿no? De hecho, si hay gente que sabe francés, va a saber que lo que les voy a leer no es mentira. Me someto a la prueba de cualquiera. Dice, los documentos mostrarán, literal lo que está ahí, los documentos mostrarán que hay algo más que oponerles que simples recriminaciones y gritos de cólera, como pretende Lawrence. No faltan los testimonios históricos. Basta con estudiarlos sin prejuicios para convencerse de que el relato del suicidio de Lutero es una fábula odiosa inventada por sus adversarios. Eso es lo que queremos intentar con la esperanza de compartir con nuestros lectores nuestra íntima convicción de que Lutero murió, cómo vivió como un cristiano. Entonces, lo que está haciendo Rabasi simplemente es citar una fuente o poner una fuente que refuta su libro, ¿no? No sé si esto ya lo dijo Mensajero, lo dijo. Entonces, acá hay una fuente que está desmintiendo que Lutero murió de un suicidio, ¿no? Sino que es un mito. Entonces, quería dejar de compartir pantalla para decir lo siguiente. Es un excelente dato, Cristian. No, yo no lo mostré, pero fíjate que esto mismo demuestra, además de que Rabasi en gran parte no verificó las fuentes. Esa fuente seguramente la repitió de algún otro libro. Y la copió y la pegó. Ni la verificó. Lo mismo que pasó con la... Eso demuestra lo que mostraste. Y yo no uso ChatGPT. Cuando me creé mi cuenta de Twitter, pagué por un Grok, así, ¿no? Pero ya me cansé de hablar con él. Pero yo no uso ChatGPT, no me gusta. Lo que sí queda claro es que el señor Rabasi ya te bloqueó de Twitter, qué pena, Néstor. Pero es que acá Rabasi no, a Mensajero lo bloqueó. A mí me bloqueó. Mensajero lo bloqueó. Ok. Verosh me bloqueó a mí. Verosh, ese señor va bloqueando a todos. Oye, Verosh dijo una locura, dijo que María, que Jesús depende de María, ¿no? Está loco el señor. Pero bueno, volviendo al tema, y yo quería dejarlos con esto. En el mismo libro, Rabasi pone una fuente para tratar de acreditar el suicidio de Lutero, la autoeliminación de Lutero, ¿no? Pero esa misma fuente pacatea su libro, porque esa fuente te lleva a un libro protestante que dice que Lutero murió de causas naturales. De hecho, es toda una explicación médica de la causa natural de la muerte de Lutero, y te dice de que eso de la autoeliminación es una fábula inventada por los papistas, por los opositores. Entonces, señores, cero credibilidad, porque el mismo libro tiene una fuente que la autopacatea. Eso es lo que les quería decir. Los dejo conversando tranquilos y viendo el video placenteramente desde mi... Cristian, eso me recuerda a mí, me recuerda mucho también al mismo Iturralde, que utiliza para su libro La Inquisición, un tribunal de misericordia. Para poner este título, él se basa en el simposio de la Inquisición de 1998. Él dice que el simposio de la Inquisición dice que llegó a la sentencia de que... Perdón. Que la Inquisición fue un tribunal de misericordia. Y cuando vos vas al documento, no solamente que no dice eso en ningún lado,
sino que incluso lo contraría a él en todos los puntos, en casi todos los puntos que él menciona en el libro. Por ejemplo, en que en Alemania, él dice que Alemania protestante fue la mayor masacre de la Inquisición. Y cuando vos vas ahí, uno de los autores, creo que si no me equivoco, es Simon Duffy, dice que por el Papa fue que la persecución en Alemania fue la más fuerte. De hecho, la persecución en Alemania de brujas y eso fue a través de la bula papal, ¿no? que introdujo eso con Kramer, que fue el que escribió Maleficarum, el libro el Maleficus Maleficorum. Sí, Maleo Maleficarum, sí. Pero pasa mucho eso, pasa mucho el martillo de los herejes. Sí. Yo te envié la foto de la página de ese libro que cita Ravasi, para que tú mismo, si gustas, lo puedas. Creo que ChatGPT, por ahí están diciendo que te lo traduce, yo desconozco eso, para que tú mismo, por algún otro medio o recurso que tengas, lo traduzcas y veas que sí dice eso, porque de repente hay católicos que están mirando y dicen, oh, ustedes no saben francés, ¿no? Y están diciendo cualquier disparate, pero ahí te lo he enviado a tu WhatsApp, Néstor, ahí justamente lo estás compartiendo. Yo someto la prueba de que esto, que es justamente del libro que cita Ravasi, justamente está diciendo todo lo contrario a lo que él trata de presentar, ¿sí? Entonces ahí, sí. ¿Lo puedes traducir? ¿Lo puedes traducir en vivo? Sí, como que no hay que ser muy inteligente o saber mucho para tú darte cuenta de lo que está diciendo acá. Il suffit de l'étudier sans parti pris pour se persuader que le récit du souci de lutter est une odieuse fable inventée par ses adversaires. Que sería como que es suficiente con los estudios que se van a presentar, bla, bla, persuadirse de que esto de que el suicidio de Lutero no es más que una odiosa fábula inventada por sus adversarios. Ay. Tú mismo lo estás. Políglota, yo no sabía que sabía francés, Néstor. Qué bueno. Yo estudié francés en la universidad. Qué bueno. Tenemos que tomar francés por causa de la materia que tenía. Pero no es que yo soy un hablante del francés, pero sí puedo decir que usted no necesita saber mucho para darse cuenta, porque el francés es una lengua romance. Y claro. comparte muchas palabras con el español, con el castellano, y uno puede, leyendo, darse cuenta de textos en portugués, incluso textos en italiano, y textos obviamente también en francés, que palabras con deducción lógica prácticamente tú llegas a la conclusión de lo que está diciendo. O sea, no hay que ser demasiado políglota para darse cuenta de que él está diciendo que es una fábula odiosa inventada por sus adversarios, lo del suicidio de Lutero. Entonces, técnicamente sería eso. ¿Qué piensas de eso? Que él ponga una cita que refute su propio libro. Que es un plot twist. Para la gente que no sabe lo que es un plot twist, porque es posible que haya gente que todavía sea un poquito generación X y no llegue a entender lo que es eso. Un plot twist no es más que cuando se te vuelve en contra tu propio argumento. O sea, cuando hay un cambio inesperado de la historia. De hecho, es un giro argumental o una vuelta de trama que va a alterar por completo lo que el espectador o el lector quiere entender. Y que en ese momento hace que tú digas, ¿qué? No me esperaba eso. Ejemplo, cuando Darth Vader le revela a Luke, yo soy tu padre. Eso es un plot twist. En el sexto sentido, ustedes llegan a ver esa película, cuando tú descubres que el protagonista estaba muerto todo el tiempo, eso es un plot twist. Cuando tú ves a José en la Biblia, que fue vendido como esclavo, termina siendo el salvador de Egipto y se les revela a sus hermanos como el gobernador, eso es un plot twist divino, por así decirlo. Entonces lo que es un plot twist es que te rompe la expectativa que el público tiene, cambia la dirección de la historia, te obliga a reinterpretar todo lo anterior bajo una nueva luz, y es ahí donde entonces tú dices que lo que pasó con Ravasi fue justamente un plot twist. Porque vamos a ver, el público de Ravasi entra al video o al libro de Ravasi, lo compra pensando que Ravasi tiene pruebas serias de que Lutero se suicidó. Esa es la premisa aparente que Ravasi te va a construir, con una autoridad intelectual, que te cita fuentes, que suena convincente, la deja crecer un poco, incluso menciona cómo te presenta las fuentes, te da las páginas como si fueran documentos históricos irrefutables. Y entonces, ¿qué pasa?
si te decimos que las mismas fuentes que cita él dicen exactamente lo contrario? Cliqueas la fuente que él te da y la fuente dice totalmente algo distinto a lo que realmente quería decir Ravasi. Así que técnicamente a Ravasi le salió el tiro por la culata. Eso es un plot twist a alto nivel que muestra lo boomer que es este tipo. Ya para irme yo, y si sigues leyendo ese mismo libro que pone como fuente Ravasi, te explican las causas médicas de por qué murió Lutero. Entonces, yo creo que con eso pierde, no solo, ya perdió credibilidad, ¿no? Sino que toda la credibilidad que algún católico ponga sus esperanzas en ese libro, pues sería totalmente fatua, ¿no? Disculpen la palabra. Bueno, Sí. los dejo, los sigo mirando desde abajo. Cero credibilidad con Ravasi. Y por favor, ese libro es un insulto a la inteligencia de cualquier persona que le guste corroborar a las afirmaciones por medio de fuentes, ¿sí? Es un insulto para la inteligencia. Dios los bendiga. Sí, bueno, nos vemos, Cristian. Saludos. Te voy a decir, antes que te vaya, bueno, se fue ya, Cristian, pero antes de que se vayan todos, les voy a decir lo que decía el Dr. House. Ese libro no lo he leído, pero sirve bien para poder ajustar mejor el piano. Para equilibrarme bien el piano. Sí, el libro de Luterándonos de Ravasi, que entiendo que incluso hasta el título está mal, porque un libro como ese, Luterándonos, debería tratar no sobre Lutero, sino sobre cómo el protestantismo está influyendo en el catolicismo romano. Pero el tío se dedica simplemente a echarle bosta a Lutero, no le puso un título correspondiente a lo que tenía que ver con el documento. Así que ese libro no es para leer, es para que te equilibre bien el piano. Sí, no, yo quiero para ir cerrando, porque bueno, ahora en un ratito tengo que ir a trabajar, ¿viste? Como tengo, como dijeron ahí los muchachos, Lisboa y Ferreira, de que el trabajo es un castigo de la naturaleza caída. Bueno, ahí no soy como Ferreira y como Lisboa, que tiene la naturaleza inmaculada, si es por el trabajo. Bueno, quería cerrar con esto, porque el mismo Ravasi escribió, como vos bien dijiste, ese libro, justamente porque él está criticando incluso declaraciones que ha hecho el Papa Francisco de que Lutero es testigo del Evangelio, ¿no? Sería bueno recordarle a los católicos eso, a los católicos antiprotestantes, porque hay católicos que no son antiprotestantes, pero los antiprotestantes, recordarle esto: Lutero, reconocido como reformador por el Papa Francisco, reconocido como testigo del Evangelio, que trajo medicina, que puso la Biblia en manos del pueblo, que no estaba equivocado en lo que era la sola fide. Y tienen que recordar que somos las iglesias protestantes medio de salvación, unidos a Cristo por el bautismo según el Catecismo 818. Y yo creo, Néstor, que este tiempo es el peor momento para ser un católico antiprotestante. Creo que el católico que está viendo esto, o sea, que ve al Papa decir que Lutero es un reformador, reivindicándolo, poniendo una estatua en el Vaticano, creo que se ven querer arrancar los ojos. No sé, Hugo Delgado, el mismo Santiago de la Cosa, volvió un antiprotestante, ¿no? Que no sabía nada de esto, pero bueno, ahora está viendo, yo creo que se ven querer arrancar los ojos, o debe estar en un estado de negación, tapándose los ojos, ¿no? O metiendo la cabeza en el hoyo como el avestruz, porque es un terrible momento para ser un católico antiprotestante con todo eso. Entonces, dicho esto, nada, gracias, Néstor, querido, gracias a la gente. No, gracias a ti, amado. Sí, y técnicamente es como tú dices, ahora mismo en que está Ravasi llevándole la contraria a su magisterio. Me parece que se le olvidó que hay un obsequio religioso, lo que me asombra, porque es un sacerdote que debería conocer bien lo que es el obsequio religioso. El Vaticano está diciendo a través del dicasterio que no puedes decir que María es corredentora, y lo que hace él es publicar esto: María la corredentora, que viva la Madre de Dios. Entonces, si te das cuenta, este señor no es católico romano. Este señor, que sea sacerdote y tenga sotana, él está creando su propio magisterio. Él se considera a sí mismo el propio magisterio si hace cosas como esta. Entonces, como tienes al dicasterio diciendo una cosa, tienes al Papa, que esta gente tanto estaban diciendo no, que va a ser contrario a Francisco, firmando un documento como ese, ¿qué hace este bendito sacerdote de pacotilla a querer llevarle la contraria? Asuma su compromiso de ser buen católico, o deje de mentirle a su público y hágase evangélico ya.
que actúa más como protestante que el mismo Lutero. Claro, lo que hizo ahí es como quemar la bula papal, ¿no? Como hizo Lutero, él la quemó ahí en Twitter, con el Twitter, contradiciendo su propio magisterio. Y yo creo que para cerrar esto, ¿no? Yo creo que Ravasi no debe ni saber lo que es el obsequio religioso. Porque ellos, por alguna razón, se forman con muchos libros y también con todo lo que es el bagaje anterior al Concilio Vaticano II. Porque el Concilio Vaticano II no trajo esto con el Lumen Gentium, el tema del obsequio religioso. Y claro, antes no, por eso es que tenés personajes como Lefebvre y los evacatistas que no quieren obedecer el Concilio Vaticano II porque creen que